Qué bueno poder estar en la casa de Dios esta mañana. Mire, hoy yo quiero conversar con ustedes y compartir. Si me pueden ayudar con la presentación, por favor. Hoy yo quiero hablarles acerca del lugar donde aprendemos a ver y donde aprendemos a decidir. El 30 de marzo del año 1981, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, sufrió un atentado. Él se encontraba en una reunión con unos trabajadores, el sindicato de trabajadores, y al salir de ese hotel, él se dispone a montarse en su automóvil. Y hay un hombre que se acerca y hace 6 disparos. El servicio secreto rápidamente se pone sobre el presidente, lo protege y lo empuja a meterse dentro del automóvil. Cuando van rumbo a la Casa Blanca para proteger al presidente, se dan cuenta que el presidente está sangrando por la boca. Y él les dice que tiene un dolor en la espalda. Empiezan a revisarlo y se dan cuenta que tiene una bala en la parte de la espalda. Rápidamente cambian el rumbo y ahora se están dirigiendo al hospital más cercano. Y allí hay un grupo de médicos que está esperando al presidente de los Estados Unidos, uno de los hombres más importantes en ese momento. El grupo de médicos está allí y llega el carro del presidente, rápidamente lo bajan y ellos hacen lo que hace cualquier doctor, cualquier médico cuando tiene un paciente en esas condiciones. Empieza a revisarlo y empiezan a diagnosticar. Y ellos llegan a la conclusión de que no tiene un problema, tiene una bala, pero no es tan complicado como parece. Y ellos llegan a esa conclusión porque observan que el presidente puede hablar, ven que los valores del presidente están bastante estables y hay un hombre que está consciente. Así que ellos dicen, hay que operarlo, pero no está tan grave. Sin embargo, en ese grupo de médicos hay uno, como siempre en todo grupo, hay uno que siempre piensa fuera de la caja, hay uno que siempre es más detallista, hay uno que es más incisivo. Y ese médico observa que no todos los valores están estables. Él empieza a notar que el presidente ahora está como un poquito más pálido y el tono de la piel está empezando a cambiar. Está notando que está empezando a sudar más de lo normal, mucho más de cuando llegó. Pero hay un dato que termina revelando todo. Y es que está viendo que la presión sanguínea del presidente está bajando. Mire, de manera muy sutil, muy lentamente, pero de manera constante. Y él dice, hay algo acá. Yo tengo que comunicarlo al resto de los médicos. Y eso hace. Va y se lo comunica al resto de los médicos. Miren, una situación como esa, tienen al presidente de uno de los países más importantes a punto de morir. Es una situación complicada. Aquí hay un conflicto grande. En situaciones como esa, el impulso natural es actuar sobre lo que es evidente. ¿Y qué es lo que es evidente en este caso? Que el presidente tiene una bala en un pulmón y hay que operarlo rápidamente. El resto de los médicos hace caso a la sugerencia de este médico que ha pensado fuera de la caja y empiezan a hacerle una revisión al presidente. Cuando hacen los análisis se dan cuenta que la bala, antes de llegar al pulmón y perforarla, ha cortado una arteria. La presión sanguínea bajando se debe a que el presidente tiene un derrame interno. Si ellos hubiesen ido a operar lo que era evidente, que era el pulmón, que tenía una bala, probablemente hubiesen sacado la bala, hubiesen sanado eso, pero horas después el presidente hubiese muerto. No siempre atacar lo que es evidente trae solución a los problemas porque a veces son más profundos. Gracias a Dios lo operan entendiendo toda la situación, entendiendo todo el contexto de lo que está pasando y el presidente sobrevive. Mire, así como esta historia nos muestra a un médico que pudo detenerse en un momento y aprender a ver, aprender a observar, aprender a interpretar lo que ocurre y luego decidir de la manera correcta.
Muchas veces nosotros tenemos que hacerlo así en la vida. Detenernos ante el conflicto, detenernos ante problemas que estamos teniendo y tratar de dar un paso atrás y ver, observar, escuche bien, contemplar para poder interpretar lo que está pasando y tomar decisiones correctas antes de que alguien muera. La Biblia nos muestra un ejemplo similar en el Salmo 27. Allí David relata una historia en la que él se detiene, ve, contempla y luego toma una decisión. Y yo quiero invitarle que usted me acompañe justamente a ese texto. Hoy tenemos una dinámica diferente. El texto no lo tengo en la pantalla. Y yo le voy a pedir que usted abra su Biblia. El que la tiene física, le invito a que la abra. El que la tiene digital, encienda su teléfono, por favor, y busque el Salmo 27. Y mire, mientras yo voy leyendo, si hay algo que a usted le llama la atención del texto, de esos 14 versículos que vamos a estar leyendo, yo quiero invitarle que usted pueda subrayarlo. Y que luego en la casa usted pueda tratar de entender qué está diciendo allí el texto. Si usted no lo entiende y quiere saberlo ahorita mismo, ahí está el pastor Daniel, allá en la esquina. Usted vaya y le pregunta a él. O se acerca también a mí al final y con gusto vemos qué podemos hacer para ayudarle. Mire, el título del Salmo es Jehová es mi luz y mi salvación. Un salmo que escribe David. No se sabe exactamente cuál era la circunstancia que estaba pasando David en ese momento. No se sabe si era su problema con Saúl o con algún otro imperio. Eso realmente no es relevante en este momento. Lo importante es lo que dice allí el Salmo y que nos enseña a nosotros. Verso 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es el baluarte de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Parece ser que acá David está teniendo un conflicto fuerte como el que tenían estos médicos con el presidente, ¿no? Continúo, verso 4. Una sola cosa he pedido a Jehová y la vengo buscando. Que repose yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de alabanza. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Cuando tú dices, busca mi rostro, mi corazón responde. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonasen, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová. Ten valor y afianza tu corazón. Sí, espera en Jehová. Mire, uno observa este salmo y se da cuenta que nace en medio del conflicto. Nace en medio de una situación complicada. David está rodeado por enemigos, está rodeado por presión, está rodeado por unas amenazas que son reales. Lo interesante es que el peligro no solamente está afuera, no está alrededor de David. El verdadero riesgo también está adentro. Porque si algo tiene el conflicto es que al final divide nuestro corazón. El conflicto termina acelerando nuestros pensamientos, nuestra mente, y nos empuja muchas veces a reaccionar por impulso,
sin pensar. Pero justo en ese momento donde hay más tensión, donde las cosas están más complicadas, es que David nos da una lección extraordinaria. Porque él no empieza enumerando estrategias con las cuales va a contener a esos enemigos que vienen a comer sus carnes. Él ni siquiera le está pidiendo al Señor que venga y destruya a esos enemigos. Él simplemente declara lo que es una prioridad para su vida. Y lo que es una prioridad para su vida está justamente en el versículo 4. Sobre el versículo 4 es que vamos a explicar toda la enseñanza de hoy. Fíjese que él allí dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Y esa frase es poderosa porque está uniendo dos acciones que generalmente el conflicto separa. El conflicto separa y deja de lado la oración y la búsqueda de Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque cuando estamos en conflicto, cuando estamos en situaciones apremiantes, el cerebro está buscando tratar de sobrevivir, entra en modo supervivencia. ¿Y eso qué hace? Que tengamos estrés, que tengamos prisa, que busquemos soluciones rápidas e inmediatas. Mire, y eso parece que no comulga con la oración y la búsqueda de Dios. Porque la búsqueda de Dios y la oración necesitan tiempo. La oración y la búsqueda de Dios es parte de un proceso. No puede ser a prisa. Entonces, es interesante lo que David nos está enseñando acá. ¿Sabe por qué? Porque miren lo primero, está subrayado en amarillo, dice, he demandado. Ese he demandado es un David que está orando. No es que le está exigiendo a Dios, preste atención a eso. Es un David que está orando al Señor. Es un David que está de rodillas porque está reconociendo que ha llegado al límite. Y le confiesa al Señor y le dice, Padre, yo no controlo esto. Esto se ha escapado de mis manos. Yo te necesito. Mire, David acá lo que está mostrando es vulnerabilidad, es dependencia. Es un rey que está de rodillas delante de Dios. Un hombre que ha entendido que lo que necesita es depender del Señor. Ahora fíjese que continúa lo que está subrayado en rojo. Esto buscaré. Es decir, que David está buscando una cosa, una sola cosa, no está buscando más nada. Y la única cosa que está buscando, la está buscando en oración. Y mire, esto no es un pedido impulsivo de David hacia el Señor. ¿No le ha pasado en ocasiones que usted viene delante de Dios en oración porque hay algo importante y ora? Pero usted no vuelve a orar por eso. Pasan 2, 3, 4 días. Se acuerda que había orado por eso y es que vuelve a orar. Eso no es lo que está haciendo acá David. Lo que David está haciendo es que está orando de manera constante. Es una búsqueda activa que al final termina convirtiéndose en un estilo de vida. Uno observa la historia de David y se da cuenta que ese estilo de vida está a lo largo de toda su historia. Un hombre que ha entendido que tiene que estar en la presencia de Dios, que necesita depender de Dios, porque sin Dios su vida no tiene sentido. Ahora yo me pregunto, hay una cosa que él quiere, que él está orando por eso y la está buscando, pero ¿qué exactamente está buscando David acá? Mira, él no está buscando un cambio de circunstancias, tampoco está buscando escapar de un problema. David ni siquiera está buscando venganza, que pudiese pedírsela al Señor. De hecho, hay otros momentos donde dice, hey, señores, termínalos, pero en este caso no lo hace. David lo que está buscando es estar en la presencia de Dios. ¡Qué locura! Vienen por él, lo vienen a matar. Y lo que está pidiendo es, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero disfrutar de tu presencia. Parece que esto se ha vuelto un hábito en David. Parece que David ha entendido ese tema de ser un íntimo de Dios. Y cuando hablo de íntimo de Dios, no me refiero a un favorito, porque Dios no tiene favoritos. Pero Dios sí tiene íntimos. De hecho, el viernes pasado lo hablábamos en Vida Coach. Y hablábamos el tema de ser un íntimo de Dios. Y ser un íntimo de Dios se trata de aquella persona que ha entendido que su vida tiene que girar
en torno a Dios, que Dios tiene que ser el centro y toda su vida, todo lo que hace tiene que girar en torno a Dios. Es esa persona que ha entendido que todo lo que hace tiene que agradar y tiene que honrar al Señor. Uno puede pensar, bueno, pero ¿cómo hago para agradar a Dios? Si el día tiene 24 horas, yo no puedo estar todo el tiempo orando. Y es cierto, sería falso decir que necesitamos estar orando todo el tiempo para estar conectados y ser íntimos de Dios. De lo que yo le estoy hablando es que nosotros sí podemos estar conectados con Dios todos los días, todo el día, teniendo a Dios presente. ¿Cómo puedo honrar a Dios? Si yo estoy en el carro, ¿cómo honro a Dios mientras manejo? Uy, qué interesante. Esa a mí me cuesta muchas veces, sino que lo diga mi esposa que está aquí. ¿Cómo honro a Dios mientras estoy en el banco? ¿Cómo honro a Dios mientras estoy en mi trabajo? Ser un íntimo de Dios se trata de tener a Dios presente todo el tiempo para buscar agradarle, para darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Usted y yo fuimos creados para eso, para darle la gloria a Él. No fuimos creados para acumular riquezas. No es que estén malas, pero el propósito inicial es que nosotros podamos vivir dándole la gloria y agradándole a Él. Mire, parece ser que me caiga acá. Parece ser que David ha entendido esto de ser un íntimo de Dios. Ahora yo hago la siguiente pregunta, porque ya entendemos que está buscando estar todos los días en la casa de Dios. Pero ¿para qué David necesita estar todos los días en la presencia de Dios en medio del conflicto que está viviendo? O sea, ¿para qué? Él debería estar buscando cómo solucionar y cómo resolver el tema con aquellos enemigos. ¿Para qué él necesita estar en la presencia de Dios? Mire, permítame formular la pregunta de otra forma. ¿Para qué nosotros hoy necesitamos estar en la presencia de Dios en medio de los conflictos? Hay dos cosas que el texto muestra y dice por qué o para qué David lo está haciendo. La primera es para contemplar la hermosura de Jehová y la segunda es para inquirir en su templo. Mire, en la vida necesitamos dos cosas que solamente la presencia de Dios puede darnos. Y la primera es visión para el corazón. Y esa visión la obtenemos solamente cuando contemplamos a Dios allí en su hermosura. Ahí en su presencia, cuando aprendemos a contemplarle, allí es que entendemos la visión para el corazón. Y lo segundo es dirección para la vida. Y esa dirección para la vida la conseguimos cuando vamos delante de Él e inquirimos en su templo. Vamos con la primera. Visión para el corazón. Fíjese, el texto dice allí en amarillo, para contemplar la hermosura de Jehová. Mire, contemplar acá en este salmo no es una mirada rápida. No es como quien va rápido a la presencia de Dios para calmar el corazón, porque el corazón está inquieto debido a la tensión que está viviendo o a lo complicado del asunto. Aquí más bien la intención del verbo que se utiliza en el texto original es esa idea de colocar la mirada fija, esa mirada que permanece constante, esa mirada que empieza a observar la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. David quiere estar allí todos los días de su vida para contemplar. Y esa contemplación, hacerla de manera diaria todos los días, lo que al final termina haciendo es que se convierte en una disciplina espiritual. Contemplar a Dios es parte de una disciplina espiritual, que cuando nosotros empezamos a ejercerla todos los días, lo que ocurre es algo interesante, porque el corazón comienza a reordenarse. Ese corazón que está extraviado, ese corazón que está disperso, producto de la tensión que estamos viviendo por los problemas y producto de que una realidad ha sido deformada por esas tensiones que vivimos, cuando nosotros venimos a contemplar al Señor, lo que ocurre es que ese corazón se reordena, empieza como a alinearse y coloca en el centro de nuestra vida a quien siempre tiene que estar en el centro y que nunca tenemos que quitar de ahí, que es al Señor. Eso hace que contemplemos al Señor. Cuando vamos y le contemplamos, tenemos una visión que permite alinear y reordenar el corazón. Mire, el pastor
Spurgeon, en su libro Tesoros de David, en el cual toca justamente el Salmo 27, define contemplar de la siguiente manera. Contemplar a Dios no es un acto de curiosidad, sino de adoración. Es el alma que se detiene ante el Rey y dice, no quiero otra cosa sino solo verte a ti. Mire, yo no sé si usted la está viendo clara. Pero lo que está tratando de decirnos allí el pastor es que no importa lo que estés viviendo, no importa el problema que estés pasando, no importa la situación financiera que estés pasando, no importa si estás bien y el orgullo te mantiene lejos de Dios porque todo está bien y entonces no tengo necesidad de Dios. Lo que está tratando de decir es que no importa cómo esté tu vida, lo único que importa es que tú entiendas que tienes que estar delante del Rey buscándole, porque usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. Usted y yo fuimos creados para darle la gloria a Él. No importa lo que esté pasando, escuche bien. No importa si la crisis te está agobiando. No importa si estoy agotado y estoy cansado de orar y de no escuchar, que muchas veces nos pasa. Buscamos respuestas de parte de Dios y no las conseguimos. Dios hoy nos está diciendo que tenemos que permanecer allí buscando a Dios, encontrar allí en su presencia justamente esa visión que reordena el corazón. Ahora bien, contemplar acá en este texto funciona como ese momento en donde nosotros nos acercamos a la presencia de Dios para tratar de entender, porque nunca lo vamos a entender en su totalidad, para entender aunque sea un poquito de la gloria de Dios, para entender aunque sea un chin, así chiquitito, del carácter de Dios. Contemplar es acercarnos para tratar de encontrar deseable a Dios. En palabras más sencillas, mire, contemplar es aprender a ver, a confesar con nuestros labios, a sostener con nuestra alma, que a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo santo, sigue siendo fiel, sigue siendo suficiente, sigue siendo pleno, sigue siendo todopoderoso. Y nosotros necesitamos entender eso. Nosotros necesitamos aprender a contemplar al Señor. Por eso es que contemplar es el primer propósito acá para poder estar en medio del conflicto y poder tener una visión para el corazón. Porque como lo decía hace rato, el conflicto no solo trae problemas, es que divide el corazón. Nos acelera, nos roba la claridad, nos roba la calma y nos termina encerrando en un túnel donde parece que todo lo que está ocurriendo solo nos está pasando a nosotros y que no hay más nadie que pueda sacarnos a nosotros de ese problema y que nosotros necesitamos resolver las cosas ya, dejando a Dios de un lado. Pero cuando venimos y contemplamos al Señor, mire, es como que recuperamos la visión. Es como que la visión otra vez vuelve a ser 20/20 y todo lo que estaba deformado ahora toma su forma y ahora empezamos a ver las cosas con claridad. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en el conflicto vienen cegueras. Mire, y viene una ceguera de grandeza. Esa ceguera de grandeza es que empezamos a ver el problema enorme y empezamos a ver a Dios chiquitito. Pero cuando nosotros disponemos el corazón y empezamos a contemplar a Dios, ¿qué ocurre? Que la proporción cambia, que empezamos a ver 20/20 y entonces ahora Dios yo lo veo grande como ese Dios sabio, poderoso, ese Dios fiel, ese Dios pleno y el problema ahora lo empiezo a ver chiquitito. Iglesia, eso solo ocurre si yo me dedico a contemplar a Dios. La segunda ceguera que hay es que hay una ceguera moral. Porque el dolor que pasamos producto de estos tiempos de conflicto nos tienta a pecar. Y nos tienta a pecar de manera justificada. Entonces la dureza, la venganza, la mentira, la manipulación parecen opciones que son razonables, que están justificadas porque me siento mal. Pero cuando yo empiezo a contemplar a Dios, mire, es como si Dios de alguna manera empiece a restaurar ese temor santo. Es como si Dios se convirtiera en un filtro y ahí empieza de alguna forma a limpiar el criterio moral que tenemos.
Y entonces todo aquello que veíamos justificable y razonable para pecar, ahora lo vemos desagradable. Pero solo ocurre cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios para contemplar, para disfrutarle. Tercera ceguera. Muchas veces en el problema decimos y pensamos, esto no va a cambiar, esto va a ser para siempre. Mire, y se pierde la esperanza. Perdemos la esperanza. Pero no es hasta el momento en que nuevamente nos dedicamos a contemplar la hermosura del Señor que parece que Dios vuelve a ser visto. Parece como que Dios aparece nuevamente. Qué cosas, ¿no? Como si nos colocamos entonces el lente correcto. Dios siempre ha estado allí. Lo que pasa es que usted y yo no lo queríamos ver. Cuando eso ocurre, entonces el Señor vuelve a sostenernos con firmeza y el corazón se sostiene ahora con esperanza. Mire, el pastor John Piper en su libro Dios es el Evangelio, página 100, define esto de la siguiente manera. Dios se glorifica a sí mismo, no solo cuando se contempla su gloria, sino cuando hay deleite en ella. David está hablando de contemplar, pero no es de contemplar a Dios a lo lejos, Él por allá y yo por acá. La Biblia define contemplar como algo en lo que uno consigue deleite, como algo en lo que uno consigue disfrute. Hoy eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Que en medio de las dificultades, en medio de las complicaciones, nosotros podamos tener la disposición de buscarlo a Él, de contemplarlo, pero no contemplarlo como quien lo ve de lejos, sino como quien disfruta, como quien es apasionado por algo. Y eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros el día de hoy. Usted de pronto puede decir, José, pero es que yo me acerco a la presencia de Dios y oro y leo la Biblia, pero yo no siento nada, no siento que esté pasando nada. Mire, le tengo una buena noticia. Y es que el texto no habla de para sentir. El texto habla para contemplar. Y esa contemplación reposa sobre la fe de quien es Dios. Reposa sobre esa fe en la que en quien nosotros hemos depositado la esperanza. Y Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo misericordioso, amoroso, aún a pesar de que usted no lo esté sintiendo. Hace rato estábamos cantando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no estemos viendo a Dios obrar, nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, es ir a contemplar su presencia. Aunque no lo sientas, hacerlo día a día, hacerlo un hábito, va a empezar a hacer que usted empiece a disfrutar y a deleitarse en Él. Mire, David no solamente quiere estar en la casa de Jehová para contemplar. Él quiere estar allí también para inquirir. Y la pregunta, ¿por qué él quiere inquirir allí? Lo quiere hacer para tener una dirección para la vida. Mire, yo estoy seguro que a lo largo de esta enseñanza usted se ha estado preguntando, ¿qué rayo es inquirir? Estoy casi seguro, porque a mí me pasó. Cada vez que yo diga esa palabra, usted entienda que eso es pedir dirección a Dios. Eso es buscar el consejo sabio de Dios. Yo por pedagogía y para hacer más fácil la predicación voy a estar hablando de inquirir, ¿ok? Pero no se preocupe. Fíjese bien, si contemplar está respondiendo a una pregunta y la pregunta es, ¿quién es Dios en medio del conflicto? Porque cada vez que hay un conflicto y yo contemplo a Dios, entiendo que Dios es bondadoso, amoroso, misericordioso, fiel. Ahora inquirir va a responder otra pregunta y es, ¿qué hago en medio del conflicto? De tal manera que lo que yo haga honre a Dios. ¿Qué tengo que hacer en medio del conflicto para agradar a Dios? Mire,
Inquirir es meditar profundamente en Dios hasta que la verdad de Dios moldee mi carácter y comience a formar mi criterio. Yo me acerco a la presencia de Dios para inquirir, no es para negociar la voluntad de Dios, es para obedecer literalmente la voluntad de Dios. Cuando David está acá, en medio de este conflicto, bajo esta presión, fácil hubiese sido tomar decisiones. Pero ¿sabe qué pasa cuando tomamos decisiones rápidas en medio de los conflictos? Normalmente son decisiones equivocadas. Decisiones rápidas que nos sacan del problema, pero decisiones que están torcidas y que nos meten y nos hunden más en el problema. David acá no quiere solamente calma en la presencia de Dios. David acá lo que necesita y quiere es dirección. Y tal vez eso es lo que tú estás necesitando el día de hoy. No solamente calma en el problema, sino también dirección. David no quiere salir solamente del templo con un corazón reordenado. Él quiere salir del templo con un camino claro por dónde ir. Pero escuche bien, no el camino que él quiere, es el camino del Señor. Hay una realidad en nuestra vida. Y es que la vida no solo necesita dirección, no solo necesita información, la vida necesita claridad. Mire, David está en medio de este conflicto, está bajo la amenaza real. Y este hombre, en vez de solucionar el problema, ir a resolver porque lo vienen a matar y después ir a orar, él decide actuar distinto. ¿Y qué hace? Decide estar todos los días con el Señor para contemplarle y para hacer la voluntad de Dios y luego resolver el problema. David está invirtiendo el orden acá. Yo no sé si usted lo está notando y lo está percibiendo. Mire, y esto nos enseña algo interesante, porque muchas veces nosotros en medio del problema, antes de buscar a Dios, lo que corremos es para resolver el problema, para nosotros sentirnos mejor, para nosotros tener paz, para nosotros tener calma. Pero acá hay algo que nos enseña este texto. Y es que no necesitamos sentirnos bien en medio del conflicto. Lo que necesitamos es tener una dirección. Lo que necesitamos es tener un orden claro hacia dónde avanzar. Lo que necesitamos es hacer la voluntad de Dios. Necesitamos que Él nos diga, ¿dónde me detengo? ¿Dónde avanzo? ¿Cómo abordo este problema, Señor? Necesitamos entender cómo hacer la voluntad de Dios en medio del conflicto. Ahora bien, no solamente es que necesitamos esa guía, es que necesitamos encontrar cuál es el camino de Dios y no el camino que a nosotros nos conviene. Mire, si usted tiene todavía su Biblia abierta, ahí en el capítulo 27, versículo 11, mire lo que dice. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud. David no solamente está pidiendo una salida. David lo que está pidiendo es que él quiere la salida que representa el camino recto. Porque si algo hace el conflicto es que presenta muchas veces opciones que funcionan, pero que no necesariamente son el camino recto. Lo explico. El jefe de una familia, jefe de la casa, está pasando por una situación económica y la situación económica es complicada, es difícil. Y se acerca un amigo y le presenta una buena oportunidad de negocio. Un buen negocio donde van a salir de ese hueco y van a poder estar estables financieramente. Pero él le dice, para que te ganes ese contrato, necesitamos negociar bajo la mesa. Necesitamos transar algo por acá porque tú sabes que tienes que mojarle las manos a ciertas personas que son los que aprueban eso. Le hago la pregunta a usted, ¿funciona eso para la emergencia que tiene él y para su conflicto? Sí. ¿Es el camino de Dios? No. Mire, por eso es importante ir a la presencia de Dios para buscar cuál es su voluntad en medio del conflicto. Porque el conflicto presenta opciones que nos van a funcionar, pero que no necesariamente son la voluntad de Dios.
Buscar a Dios requiere disciplina. Buscar a Dios requiere que nos dediquemos constantemente a contemplar su rostro y a inquirir en su templo. Mire, yo pensaba que, ¿cómo puedo explicarle a la iglesia qué es esto de inquirir? Y ayer cuando me levanto en la madrugada, observo y noto que empezó la guerra entre Estados Unidos, Irán, Israel. Y quiero animarle a que pueda orar por eso, ¿ok? Que Dios pueda meter su mano por esa situación. Y yo tenía cosas que hacer, me levanté temprano, salí temprano de la casa y cuando regreso en la tarde, durante el día estuve pensando, ¿qué estará pasando? Quiero ver imágenes, quiero saber cómo está, quiero estar informado de esto. Y cuando llego a la casa, enciendo el televisor, veo lo que está pasando, me consigo con una imagen y luego con un video de esa sala de mando, de esa sala donde toman las decisiones. Y hay algunos civiles de alto rango, están los generales y están los militares. Y yo observaba cómo los militares de bajo rango iban donde los generales y allí los generales le estaban dando indicaciones. No hay manera que un militar de bajo rango pueda negociar con un general. A ellos les toca obedecer. No importa si están de acuerdo o no. Ellos no pueden negociar. Y yo decía, wow, eso es inquirir. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, eso se convierte en una sala de mandos. Y ahí usted y yo no podemos estar negociando con el Señor. Hey, Señor, esa es tu voluntad. Bueno, pero ¿qué tal si la pones de...? Eso no existe. Usted y yo somos los militares. El Señor es el general. Él es el que manda, Él es el que decide. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios para contemplarle y para inquirir, nosotros vamos con el corazón de Señor, hago tu voluntad, no mi voluntad. Y eso necesitamos comprenderlo el día de hoy. Mire, yo no sé si usted hoy está viviendo temas de conflictos fuertes o no. Si está viviendo situaciones complicadas. Pero yo hoy quiero invitarle que si usted está pasando por uno de esos momentos, se detenga como hizo el médico que atendió al presidente de los Estados Unidos. Que usted haga un alto en su vida en medio de esa situación, de un paso atrás y comience a contemplar al Señor allí en su presencia, allí en su templo. Y comience a preguntarle, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo que yo haga en medio del conflicto? Señor, yo quiero venir hoy a contemplarte a ti para deleitarme y para disfrutar en tu presencia. Y preste atención, no para que Él le dé lo que usted necesita. Es ir a deleitarnos en la presencia de Dios porque Él es Dios, porque Él nos creó para darle gloria y para que nosotros podamos honrarlo con nuestra vida. Quiero ir cerrando y concluyendo el mensaje con esto. Necesitamos estar en la presencia de Dios, en medio de los conflictos, para poder tener, número uno, visión para el corazón, que solamente lo vamos a obtener si contemplamos a Dios. Número dos, para tener dirección para la vida. Y eso solamente lo vamos a hacer si inquirimos en su templo, si buscamos su consejo sabio, si buscamos realmente su dirección. Mire, este Salmo 27 no nos enseña a negar el conflicto. Nos está enseñando a poder caminar con el conflicto, pero con un corazón reordenado, con un corazón que entiende que en el centro del problema, en el centro de nuestra vida, tiene que estar Dios. Nos está enseñando que necesitamos caminar, aunque no estemos viendo a Dios, aprender a contemplarlo, aprender a deleitarnos. Mire, que Dios sea nuestra pasión.
Que pueda llegar el punto que realmente nos enamoremos del Señor. Que estar allí deje de convertirse en un deporte extremo. Hay muchos que los deportes extremos no nos gustan y no queremos hacerlo. Parece que a veces buscar a Dios se ha convertido en un deporte extremo. Y que no queremos pasar tiempo en su presencia. Hoy yo le quiero animar, iglesia. Mira, que dé un paso de fe y vaya delante del trono de Dios, aunque no sienta nada. Aunque los pensamientos estén dando vueltas, vaya, sea constante, vaya día tras día tras día, hasta el punto en que empecemos a encontrar deleite y disfrutemos su presencia. El llamado que Dios nos hace hoy es que coloquemos el corazón en el lugar correcto, que es delante de la presencia de Dios. Hay momentos, usted sabe, esos que uno tiene de filosofar. Y a veces me parece que no hemos visto lo privilegiado que somos nosotros. La bendición que tenemos todos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice el texto que David deseaba estar en la casa de Jehová. Hoy usted y yo tenemos algo mucho mayor, y es que tenemos a Cristo. Escuche bien, tenemos a ese Cristo que rompió el velo para darnos libre entrada a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. David no podía hacer eso. Eso no era un trabajo de él. Hoy usted y yo, mire, cerramos los ojos, abrimos la boca y podemos estar en la presencia de Dios. Parece que no hemos entendido el privilegio de poder estar delante de ese Rey maravilloso. Perdone, yo no sé si me está entendiendo, pero parece que no entendemos que tenemos al que diseñó el mundo, lo tenemos al lado y lo estamos dejando de lado. Estamos en medio de problemas, de situaciones de conflicto, y en vez de recurrir a Él para que las resuelva, porque lo puede hacer así, estamos metiéndonos a tratar de resolver asuntos y situaciones que ni siquiera nos competen a nosotros, es a Él. Mira, Él murió por ti, murió por mí en la cruz. Iglesia, mire, venimos predicando todo el año acerca de buscar a Dios, de entender de qué trata buscar a Dios. Mire, yo le pido como pastor de esta iglesia, como parte del equipo pastoral de esta iglesia, y doblemos las rodillas, dejemos el orgullo a un lado y empecemos a buscar al Señor. Perdone que me ponga así, pero es que es un tema de pasión. Tiene que apasionarnos estar con el Señor. Mire, sí pecamos, fallamos, pero tenemos a ese Dios fiel y justo que nos permite ir delante de la presencia de Dios a arrepentirnos para poder disfrutar de su presencia y poder hallar deleite en Él. No rechace a Dios, por favor. No rechace a Dios. Aprenda a disfrutar de la presencia del Señor. Mire, yo quiero animarle a algo. Que si usted quiere estar en la presencia de Dios, que si usted quiere disfrutar de la presencia de Dios para contemplarle y para pedirle dirección, no se detenga. ¿Usted se anima hoy a buscar la presencia de Dios? ¿Sí o no? Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies, por favor. Y vamos a orar. Mire, yo quiero pedirle que usted ore porque el Señor se manifieste hoy en este lugar. Señor, derriba cualquier muro que nosotros mismos hemos levantado en nuestro entendimiento de buscarte a ti, en nuestro entendimiento de poder venir a tu presencia, Señor. Hoy haz como tú quieras, Señor.
Así como decía el pastor Spurgeon, yo lo único que quiero es verte a ti el día de hoy. No importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo sé que tú te vas a encargar de eso porque tú eres un Dios soberano. Y yo soy tu hijo y tú me amas. Yo hoy me dedico a hacer lo que tú me has llamado a hacer, que es honrarte, que es agradarte y darte la gloria, Señor. Hoy vengo a tu presencia, Señor, a deleitarme en ti. Hoy vengo a tu presencia para disfrutar contigo, Señor.